Hola chiquillos, chiquillas, buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Hoy día tienen prueba, ¿cómo están para la prueba? Bien, preparado ya. ¿Todo listo? Excelente. Muy bien. Eh, bueno, para hoy día estaba predispuesto, o sea, programado, previsto, que veamos, bueno, tenemos que terminar la clase magistral 4, que nos queda nada. Hacer el taller global 1, ese, o sea, el 4.1, es el que nos toca ahora. Al módulo siguiente nos toca el 4.2 y al módulo siguiente nos toca un taller integrado, que obviamente se nos va a ser evaluado. Um, pero había pensado, o sea, ahora sí hacer el global 3, o sea, ahora en este módulo hacer el global 4.1, en el siguiente hacer el global 4.2 y en el tercer módulo, que nos tocaría un taller integrado, mirar como la parte de contenidos del taller integrado y después si es que tienen consultas, ver sus consultas. Y el taller integrado lo pueden hacer y subir ahí al buzón después de la prueba, no sé, durante la tarde. Como para que tengan ahí algún espacio donde me puedan hacer sus consultas para la prueba. ¿Ya? Así que en el tercer bloque, en el de las 11:30, ahí si tienen dudas, me aprovechan de hacer las preguntas correspondientes, ya después de haber visto la parte de materia de ese taller integrado, pero que es poca, así que deberíamos hacerlo rápido y después el resto, sus dudas. Ya, así que eh, terminemos la clase magistral. Bueno, ustedes saben que este curso es como bien intenso y no hay demasiada holgura como en los días, como para, no sé, pues uno a veces en semestres normales deja más tiempo como para consultas, pero ahora no hay demasiado. ¿Ya? Igual no me han llegado muchas consultas, debo decir, a través de los demás medios. No han aprovechado mucho esa instancia, pero bueno, ahí ustedes saben bien cómo van. Ya, así que eso. En el tercer módulo, más o menos la mitad de la clase va a ser para responder sus dudas. ¿Ya? Y la prueba es a las 3 de 3 a 5, es de 2 horas. Tiene 5 preguntas. Yo encuentro que no está difícil, ¿ya? Dentro de las 5 preguntas, o sea, si estudiaron, conocen bien como las definiciones eh, principales, los resultados principales, ¿ya? No está como detallista en el fondo, no, como es harta materia, traté de abarcar como las cosas más esenciales, ¿ya? No se va como en la profundidad de algún tema así muy particular, ¿ya? Así que eso, no, son 5 preguntas, ¿no? Son 12 puntos cada pregunta, suman 60 puntos más 10 de base, ahí es la nota, ¿ya? O sea, escala del 50%, con la mitad del puntaje ya tienen un 4. Así que eso. Eh, Bueno, entonces ayer estábamos optimizando esta función de dos variables, ¿sí? Que era una función de voltaje, si no me acuerdo, no sé si mal no recuerdo, dentro del dominio 0,1 cerrado, o sea, 0,1 cruz 0,1, en el fondo en el cuadrado que está ahí. Entonces buscamos los puntos candidatos a ser extremos, o sea, buscamos todos los extremos, en verdad, que estuvieran en el contorno, que le llamamos frontera, que estuvieran en el interior, que podían ser de dos tipos, los singulares y los estacionarios, ¿cierto? Después lo evaluamos todos porque, bueno, esto fue como el pack de puntos que encontramos entre los estacionarios, entre los singulares y entre los fronteras. Lo evaluamos todo y ahí vimos cuál era el mínimo y el máximo dentro de ese cuadrado 0,1 cruz 0,1. ¿Ya? Y esta, me parece que el gráfico lo alcanzamos a ver.
Ya, ahí está la función gráfica. Fíjense que aquí está solo graficada en el 0,1 plus 0,1. ¿Ya? Así que bueno, ahí está el máximo absoluto y el mínimo absoluto se alcanzaba como en el borde, me acuerdo, porque esto si uno se va alejando, porque todo esto es gráfico en el 0,1 nomás, todo lo que se ve no está, o sea, 0,1 plus 0,1, no sale de ahí, ¿ya? Y el mínimo era menos 32, entonces hay que bajar harto para que se vea. ¿Ya? Entonces, ya alcanzamos a hacer eso. Entonces, ahora bien, el ejemplo anterior consistió en buscar el valor máximo, bueno, y mínimo también, de una función en una región en específico. Por ende, nos queda la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si cambiamos la región? O sea, si el dominio es otro. ¿Ya? Porque el máximo y los mínimos que encontramos recién son de esta función, pero digamos, no necesariamente como en todo R2, sino que solamente en el cuadrado 0,1 cruz 0,1. Entonces nosotros no podemos asegurar con lo que hicimos recién si para afuera no habrán otros extremos. Ya nosotros sabemos que dentro nomás están esos. ¿Ya? Por ejemplo, si cambiamos el dominio a todo, de B a todo R2, ya, bueno, ya no vamos a tener los puntos frontera del 0,1 cruz 0,1. No va a haber frontera. Si es que el dominio es todo R2, solamente existen puntos interiores. Entonces, o vamos a tener singulares o estacionarios, pero ya no van a haber fronteras si es que el dominio fuese R2. ¿Ya? Entonces, el, el 0,0, bueno, el 0,0 igual era estacionario. Ya no sería frontera, pero igual era estacionario. Entonces, igual es candidato, a pesar de no ser frontera. El 1 medio y medio se mantiene, así que tendríamos estos dos nomás. ¿Ya? Pero en caso de ser máximos o mínimos, en este caso, ¿cómo podemos saber si son locales o globales? Porque ahora ya no me va a servir evaluar estos dos en la función. Antes me sirvió evaluar todos los candidatos de la función, el que era mayor era el máximo absoluto, el que era menor era el mínimo absoluto. Pero en este caso que el dominio es abierto y es infinito además para los lados, porque no, es no acotado, entonces a mí no me va a servir evaluar, ¿ya? Porque perfectamente podría pasar algo como así, como de este estilo. Podría pasar que, no sé, pues, la superficie, por ejemplo, podría ser así. Ya no sé cómo hacerlo, como para que se vea que como que todo va bajando y, por ejemplo, este podría ser el punto más bajito. O bueno, no, mal ejemplo. A ver, podría ser... Me cuesta, a ver, el mono en 3D no está muy fácil, pero... Se supongan así. Ya. Y acá... Es que si lo borro se va a borrar todo. Ya, sí, está bien. Y ahí para abajo, infinito para abajo. Ya, no sé, algo así. Una alfombra ahí que hace eso. Entonces, acá va a haber un máximo, un punto estacionario, acá va a haber un punto estacionario que efectivamente van a ser máximo y mínimo, ¿ya? Pero no me sirve evaluar estos puntos en la función para ver si son el absoluto, porque esto podría seguir subiendo para allá infinitamente, y esto podría seguir bajando para acá infinitamente. Y eso es porque el dominio es abierto, es no acotado. Entonces, ya no, la función ya no está encerrado en un conjunto cerrado y acotado, cosa que no pueda salir de ahí, y entonces los máximos y los mínimos absolutos se van a alcanzar sí o sí. Aquí podrían no haber máximos absolutos, porque si la función sigue creciendo allá, no va a haber máximo absoluto. Va a haber un máximo local acá nomás. Lo mismo pasa con el mínimo. Ese sería un mínimo local, pero no habría mínimo absoluto, porque esta función seguiría bajando. ¿Ya? Entonces igual ahí hay que usar otros criterios para determinar incluso con los puntos estacionarios cuáles son máximos y mínimos, y además de eso, cuáles son locales y cuáles son globales. ¿Ya? Así que hay que tener otros ojos, es distinta la situación cuando el dominio es cerrado y acotado a cuando el dominio es abierto y no acotado. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la misma función que trabajamos recién, pero ahora está en R2. ¿Ya? Vamos a mirar su gráfica nuevamente. Fíjense que cambió por completo, o sea, ahora, si yo me voy alejando, claramente este no tiene un máximo absoluto. Ya tiene un máximo local ahí, dentro del 0,1,0,1 tiene un máximo local,
pero absoluto no tiene, porque acá sigue creciendo infinitamente y para acá abajo también va a seguir bajando infinitamente. ¿Ya? Entonces, de hecho, esta es como la situación que yo les estaba dando de ejemplo. Usted tiene un máximo local, un mínimo local, pero absolutos no tiene. Entonces no me sirve como evaluar la función para ver si son el absoluto. Vamos a necesitar otros criterios para eso. ¿Ya? Cambia mucho la situación cuando el dominio es abierto y o no acotado. ¿Ya? En base al gráfico anterior tenemos que el 1 medio ahora es solo local, máximo local, nada más. Y el 0,0 era mínimo local. ¿Sí? Desde una perspectiva se podría ver como un mínimo local, de otra perspectiva se podría ver como un máximo local. Bueno, sí, eso me faltó decirlo. Bueno, si lo miran, se me va la ventana para arriba. Si lo miran desde acá, el 0,0 parece un mínimo local, ¿cierto? Porque es como la parte más bajita de la función desde esa perspectiva. Pero a ver, acá si lo miran, bueno, ahí está como marcada una pequeña curva, ¿sí? O sea que en el fondo, es que aquí me tapa igual el mono si lo miro desde acá. A ver si me puedo acercar, quizás se vea. Sí, podría más o menos verse de acá. Fíjense que si uno mira como esta parte, esto parece ser como un máximo, desde este ángulo, ¿sí? Obviando esta parte de acá, como dentro de esta curva, es como la cima igual. ¿Se fijan? Y entonces este punto, a medida que me acerco se nota más. ¿Ya? Ahí parece ser como un máximo, ¿se fijan o no? Mientras más cerquita me pongo, más lo parece. Ay, pero ahora creo que mucho. No, ya ahí me acerqué demasiado. Bueno, la cosa es que ese punto, desde cierta perspectiva parece máximo y desde otra perspectiva parece mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, no podemos decidirnos por una. En ese caso, bueno, esto no pasaba en cálculo diferencial, no existían puntos que fuesen, desde un lado fuesen máximo y desde otro lado fuesen mínimo, ¿ya? No podía pasar en una variable. En dos o más variables sí pasa, y cuando ocurre, el punto se llama punto silla, ¿ya? Que se llama punto silla porque tienen esta forma parecida al paraboloide elíptico, que el paraboloide elíptico era como esa silla de montar, ¿se acuerdan que hablamos una vez? Vamos a volver al gráfico. Este es como una silla de montar, como de esas sillas que le ponen a los caballos para subirse. Eh, sí, bueno, y ahí pasa lo que yo les decía, de ahí parece mínimo, del otro lado parece máximo, y en ese caso entonces vamos a decir que es punto sí. ¿Ya? Cuando tengan un punto estacionario que no es ni mínimo ni máximo, se llama punto sí. ¿Ya? Bueno, entonces hay que tener criterios para saber cuándo un punto estacionario va a ser mínimo, cuándo va a ser máximo y cuándo va a ser punto silla, ¿no? ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien determinado. Ahora, si conocemos la gráfica de la función, existe un método analítico para determinar la naturaleza de los puntos estacionarios. Ya, al igual que en cálculo diferencial, también va a existir un criterio de la segunda derivada, que bueno, en verdad no es exactamente la segunda derivada, va a ser un criterio de segundo orden. Pero va a existir un criterio que use las segundas derivadas parciales para saber si el punto es mínimo o máximo. Igual que en cálculo diferencial. No sé si se acordarán, pero en cálculo diferencial, cuando uno ya tenía los puntos estacionarios, existía un criterio que se llamaba el criterio de la segunda derivada, para poder saber si esos puntos eran mínimo o máximo. Que era evaluar los puntos en la segunda derivada y si era negativo era máximo y si era positivo era mínimo. ¿Ya? Existe un análogo a eso en varias variables. ¿Ya? Además, también podemos calcular mínimos y máximos cuando existen restricciones. De hecho, porque, bueno, el método que vimos recién, o sea, la clase pasada, era cuando el dominio era cerrado y acotado, ¿ya? Después vamos a establecer un criterio cuando el dominio es como abierto o no acotado, y después va a haber otro criterio más, que es para cuando la función tiene una restricción en el dominio, ¿ya? Y ese método es el de multiplicadores de Lagrange, que también lo vamos a ver, que ese es el taller 4.2, si no, el global.
¿Ya? Por último, también podemos analizar una función en varias variables usando aproximaciones mediante los polinomios de Taylor, de diferentes órdenes. ¿Ya? Los polinomios de Taylor, en el fondo, generalizan la idea de aproximación de una función. eh, ¿Se acuerdan que nosotros vimos que el plano tangente era una aproximación lineal de la función? Porque aproximaba la función, pero es como un plano, es recto. ¿Sí? Eso es lineal en el fondo. Entonces, el polinomio de Taylor de orden 1 va a ser el plano tangente, que es como aproximación de la función, pero de una manera recta, es como a lo bruto, digamos. Pero existe también el polinomio de Taylor de orden 2, por ejemplo, y el polinomio de Taylor de orden 2 también aproxima la función en un punto, pero ya no es un plano, sino que es algo como cuadrático, ¿sí? O cuádrico se dice también. Existe el polinomio de Taylor de orden 3, de orden 4, de orden 5. Y mientras mayor es el orden del polinomio de Taylor, la aproximación de la función es más precisa. Ya podríamos decir que la aproximación lineal, que el polinomio de Taylor de orden 1, es la aproximación más ordinaria, es la más simple, porque es muy a lo bruto, o sea, es suponer que la función es un plano, y obviamente eso eh, inicialmente podría estar muy lejos de la realidad. Entonces el polinomio de Taylor aproxima la función, mientras mayor el orden, la aproxima mejor. ¿Ya? De hecho, el polinomio de Taylor, si uno lo puede tomar de orden tan grande como uno quiera, entonces se puede aproximar tan perfecto como uno quiera la función. De hecho, se puede llegar a la perfección si uno toma el polinomio de Taylor de orden como infinito, en algún sentido. Que ahí se llama serie de Taylor, pero eso ya es harina de otro costal. Eso se ve en ecuaciones diferenciales probablemente lo haga. Ya, así que bueno, eso. Entonces vamos al taller 4.1, donde ahora vamos a tratar de trabajar en dominios que no necesariamente sean cerrados y acotados. ¿Ya? La primera forma era dominios cerrados y acotados, que ahí uno evalúa, eh, bueno, y no solo cerrado y acotado, sino que en el caso anterior era un cuadrado. Entonces es una figura que, digamos, el contorno yo lo puedo separar. Pues, en frontera 1, 2, 3, 4, ¿se acuerdan? Después vimos qué pasaba en cada una de esas fronteras. Ahora igual vamos a trabajar quizás a veces, o sea, esto igual aplica para algunos dominios cerrados y acotados, pero que no tengan esquinas. Ya, por ejemplo, si el dominio es un círculo, ya, esto igual es cerrado y acotado. Sin embargo, esto no tiene puntas. Entonces, yo no puedo hacer esto de separar en frontera 1, frontera 2, frontera 3, frontera 4, después evaluar eso en la función, ¿ya? Porque esto es curvo. ¿Ya? Entonces necesitamos algún criterio que sea un poco más versátil. Y que también, y de pasadita, nos va a servir también para los dominios que sean abiertos o a veces también sean no acotados. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí este es como un resumen de la clase pasada. O sea, la primera parte al menos. Los puntos estacionarios son los puntos que tienen gradiente cero, que están en el interior del dominio y tienen gradiente cero. Eso hay que acordarse. Los puntos singulares también están en el interior del dominio y son los puntos donde la función no es diferenciable. ¿Ya? Que bueno, eso puede pasar de dos maneras. Que ahí la función como que se pseudo indetermine, así como, o que tenga una punta, ¿cierto? Eso, esos son puntos singulares dentro del dominio. Y los puntos frontera, que bueno, son los que están en el contorno del dominio. Ya, esos eran los tres. Entonces, ahora una de las preguntas que quedó pendiente en la clase magistral fueron cómo clasificar los puntos. ¿Ya? O sea, en el caso de que yo no pueda llegar y evaluar en la función, para saber cuál da mayor y ese sea mi máximo, y cuál da menor y ese sea mi mínimo, ¿cómo lo podemos hacer? Tiene que haber alguna manera más sofisticada. Y ahí es donde aparece el criterio que es como el, entre comillas, equivalente al criterio de la segunda derivada, pero este es un poco más complejo. ¿Ya? Bueno, porque las funciones son más complejas. Sí, si no se acuerdan, el criterio de la segunda derivada, que igual sirve tenerlo como en recuerdo, decía lo siguiente. Uno primero necesitaba tener un x0, esto en R, ¿ya? Que esté en el dominio de la función, eh, en donde la derivada de la función valga 0. O sea, tener un punto estacionario. ¿Ya?
Una vez que uno tenía un punto estacionario, yo tomaba el punto estacionario, lo evaluaba en la segunda derivada. Si daba positivo, el x0 era mínimo. Ese era el caso 1. Caso 2, que el x0 al evaluarlo en la segunda derivada de negativo, en ese caso era max. Local siempre. ¿Ya? Entonces este es como el análogo, pero fíjense que ahora necesitamos armar una matriz. Pero igual la matriz contiene las segundas derivadas. ¿Ya? Esa matriz va a ser tan grande como el orden de la función. O sea, como, perdón, como el orden de la dimensión del dominio. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando de una función que tiene dominio de dimensión n, ¿ya? Que es el conjunto D, y x0 es un elemento de su dominio. ¿Ya? Entonces, primero necesitamos definir algo que se llama la matriz hessiana. ¿Ya? Dada una función de este estilo, la matriz hessiana de esa función, al evaluarla en el punto x0, es una matriz de orden n por n. Es decir, cuando la función es de dos variables, la matriz hessiana es de 2 por 2. Cuando la función es de 3 variables, la matriz hessiana es de 3 por 3. Cuando es de n variables, es de n por n. ¿Ya? Entonces, la matriz hessiana de la función f en el punto x0, voy a ver la manito aquí. La matriz hessiana de la función f en el punto x0, fíjense en lo que es la primera fila. La primera fila es tomar la función y derivarla dos veces respecto a la primera variable. Después es derivarla la primera vez respecto a la primera variable y luego respecto a la segunda. Y así vamos avanzando, y el último elemento de la primera fila es derivar la función respecto a la primera variable y después respecto a la enésima. O sea, es derivar respecto a la primera y de nuevo primera, respecto a la primera, luego segunda, respecto a la primera y luego tercera, y la última entrada sería respecto a la primera, luego enésima. O sea, la primera fila, uno siempre deriva primero respecto a la primera, y la segunda vez respecto a la posición en donde esté la derivada. Y aquí es primera, es 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, hasta 1n. O sea, el 1 es que es respecto a la primera, y el número que se va moviendo es respecto a la segunda, o sea, la segunda vez que vamos a derivar es respecto a esa variable. Porque acuérdense que la f ahora es de n variables, depende de x1, x2 hasta xn. Ya la segunda fila, bueno, sigue la misma idea. La segunda fila primero, siempre va a derivar la primera vez respecto a la segunda variable. Ya el primer elemento es, cuando uno deriva la segunda vez, el primer elemento es respecto a la primera, después respecto a la segunda, después así hasta la enésima. ¿Ya? Y así mismo uno sigue la idea, y cuando o sea, la enésima fila, siempre la primera vez se deriva respecto a la enésima variable, y para ir viendo las entradas, la primera entrada va a ser, la segunda vez que yo derivo va a ser respecto a la primera variable, acá la segunda vez que yo derivo va a ser respecto a la segunda, y la enésima vez que derive va a ser dos veces respecto a la enésima. Entonces, si se fijan, aquí las derivadas... Ay, se me mueve la ventana. Si se fijan, la diagonal igual es particular. Esta diagonal lleva en el fondo las derivadas que son dos veces respecto a la misma variable. ¿Sí? Aquí está dos veces respecto a x1, dos veces respecto a x2, dos veces respecto a xn. ¿Ya? Esta es la matriz hessiana entonces de n por n, pero como ya ha pasado en todas las clases, en general nosotros vamos a trabajar orden 2 a lo más orden 3, por lo tanto nuestras matrices hessianas van a quedar o de 2 por 2 o de 3 por 3. Ya no van a quedar demasiado grandes. ¿Ya? Ya, entonces esa es la matriz hessiana que existe, si es que existen todas estas derivadas parciales de segundo orden evaluadas en el punto x0. Entonces, si yo evalúo la matriz hessiana en el punto x0, tengo que evaluar el x0 en todas las derivadas. ¿Ya? Esa es simplemente la matriz hessiana. Es una matriz que se forma a partir de las derivadas de segundo orden de la función. ¿Ya? Y
Bueno, acá una observación que les va a ahorrar algunos cálculos, porque pensemos en la matriz de 2 por 2, que es la que más vamos a usar probablemente. Si la función f de 2 variables es así. ¿Ya? Entonces la matriz hessiana se va a evaluar en x0 y 0. Y la forma de la matriz va a ser d cuadrado f de x las dos veces. Ya, bueno, evalúan el punto. Aquí iría la f, bueno, pongamos acá primero que va la función derivada dos veces, pero la primera respecto a x, la segunda respecto a y, y después evalúo. Acá derivada dos veces de f, la primera respecto a y, y la segunda respecto a x. Y acá las dos veces respecto a y. Esta es la adaptación de 2 por 2. ¿Ya? Aquí en el x0 y 0, acá en el x0 y 0. ¿Ya? Entonces la diagonal siempre lleva la función derivada dos veces por la misma, respecto a la misma variable. Ya, pero fíjense que acá nos queda esa y nos queda esta, que son las que le llamábamos derivadas mixtas o derivadas cruzadas. ¿Ya? ¿Hay algo que podamos decir de esas derivadas cruzadas? En el fondo, de la f(ix) y de la f(xy). O sea, bueno, ¿se acuerdan qué condiciones tenía que cumplir, digamos, las funciones para que sean iguales? Porque existían esas condiciones. Ya en una clase anterior vimos que estas funciones podían ser iguales. ¿Ya? Y en ese caso, si es que son iguales, esta matriz va a ser simétrica. En el fondo, la entrada de acá va a ser la misma entrada de acá. ¿Ya? Y eso obviamente les va a ahorrar tiempo, porque basta que calculen una pura derivada cruzada y la otra va a ser igual. ¿Ya? Eh, el criterio era que, bueno, como funciones, o sea, ustedes calculan esta, por ejemplo, y tenían que fijarse que la función sea una función continua, el resultado. ¿Ya? Si es continuo, entonces va a ser igual a la otra. ¿Sí? Pero así como entre nos, la verdad es que las funciones que nosotros vamos a trabajar siempre van a cumplir eso. Así que va a bastar con que ustedes calculen una nomás y pongan esa en las dos posiciones. ¿Ya? Así que bueno, ahí ocurre lo que ahí decía. De hecho, de 3 por 3 también sirve. O sea, también es bueno porque en 3 por 3 la matriz es x, 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 y, x, z. Esa es la primera fila. La segunda sería f, y, x, f, y, f, y, z. Y la tercera sería f, z, x, f, z, y f, z, z. Esta es la matriz hessiana de 3 por 3. ¿Ya? De la función. Esa es la matriz hessiana de 3 por 3. Entonces acá, este criterio nos va a servir más todavía. Más todavía, porque esta función va a ser igual a esa. ¿Ya? O sea, ya se ahorraron una. La fxz va a ser igual a la fzx. ¿Ya? Cuando cumplan las condiciones. Pero como les dije, nosotros vamos a trabajar con funciones que sí la cumplen. Y f y z va a ser igual a fzi. Por eso se llaman derivadas cruzadas. ¿Ya? Esas van a ser iguales. Entonces, bueno, es harto menos lo que tienen que calcular. ¿Ya? Cuando derivar y, o sea, respecto a y después de x, va a ser lo mismo que respecto a x después de y, respecto a x después z, lo mismo que z después de x, o z y después y, lo mismo que y después z. ¿Ya? Y la diagonal es distinta, así que esa la van a tener que calcular siempre. Esa diagonal. ¿Sí? Así que este criterio ahora es bien útil. De hecho, yo cuando vimos ese criterio, en un momento yo les dije que ese criterio es útil más adelante cuando uno tiene que empezar a calcular las derivadas de segundo orden de una función, porque ahorra mucho trabajo. ¿Sí? Esto de calcular solamente una. Ya, acá, o sea, en n por n es esa
coincide con esta. Bueno, y así, pues, todos coinciden como con su reflexión. Esa de allá coincide con esa de acá. Esta de acá, que es x2, xn, coincide con xn, x2. ¿Sí? Todas van coincidiendo. Es como el reflejo respecto a la diagonal. ¿Se fijan que la diagonal es la amarilla y esta se refleja acá, la verde se refleja acá y esa de ahí se refleja acá? ¿Ya? Así que ahora se hizo útil ese criterio que vimos hace ya algunas clases atrás. ¿Ya? Me falló el mouse. Y quedó como un botón apretado. Oh, qué pesado. Ahí sí, volvió. Ya. ¿Dudas? Ya. Yo creo que para sus cursos futuros como de optimización, bueno, y otros cursos que tienen como que ya no son al área de matemáticas, son de ingeniería, pero que usan mucha matemática, ahí se me fueron los nombres ahora, pero yo creo que de las partes más importantes de lo que estamos viendo en este curso para los cursos futuros de ingeniería, yo creo que esto de optimizar. Por ejemplo, en el curso de optimización van a estar optimizando matriz hessiana todo el rato. ¿Ya? Ya, entonces ahí ya dijimos eso. Y aquí está el caso de dos variables. ¿Sí? Ahí está fxx, fxy, bueno, aquí se está ahorrando escritura porque pusieron fxx y fxx, o sea, fxy y fxy al tiro, porque se está suponiendo que la función cumple las condiciones para que las derivadas cruzadas sean iguales. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué es eso? Porque aquí dice que f es una función que tiene segundas derivadas parciales continuas, entonces se cumple ese criterio y entonces las derivadas cruzadas son iguales. ¿Ya? Entonces, en general, nuestras matrices hessianas de 2 por 2 van a ser así. En el fondo, XX, XY y las cruzadas van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un punto que es estacionario, nosotros queremos saber ahora si es mínimo o máximo. ¿Ya? Entonces, supongamos que el A, B es el punto estacionario. ¿Ya? Es decir, el punto A, B hace que el gradiente sea cero. Es decir, anula hace que sea cero la derivada respecto a X y hace que sea cero la derivada respecto a Y. Entonces, cuando uno ya tiene el punto estacionario, este es como el criterio que reemplaza el criterio que yo había puesto acá de una variable. Y me dice que si f de xx por f de xy menos f de xy al cuadrado es mayor que 0, que eso lo pueden ver como el determinante de la matriz. De hecho, es el determinante de la matriz. Porque dice que S por S, que es este por este. ¿Ya? Si S por S menos fxy al cuadrado, que es S con S. ¿Ya? Entonces, si el determinante de la matriz, ya lo pueden ver como el determinante de la matriz HF, ya, si el determinante es mayor que 0, ahí entran en estos dos casos. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que tienen que calcular. Calculan el determinante de esta matriz, si les da mayor que 0, entonces, si f de x solita, que sería la primera entrada, es mayor que 0, entonces el punto es un mínimo. ¿Ya? Ahora, dentro del caso en que el determinante es positivo, pero la primera entrada, que es la fxx, es menor que 0, entonces es un máximo. ¿Ya? Ese es el criterio para dos variables. ¿Ya? Así que eso es lo que tienen que hacer. Arman su matriz hessiana, evalúan el punto que es estacionario, calculan el determinante general primero, ¿cierto? De la matriz completa, y si ese determinante es positivo, y además la primera entrada es positiva, entonces va a ser un mínimo,
si este determinante completo es positivo y la primera entrada es negativa, entonces va a ser un máximo. De hecho, esta parte se parece mucho al criterio de la segunda derivada que ustedes habían visto antes. Porque si la segunda derivada era positiva, era un mínimo, si la segunda derivada era negativa, era un máximo. ¿Ya? Pero antes, para entrar a estos casos, se tiene que cumplir que el determinante de la matriz de 2 por 2 sea mayor que 0. ¿Ya? Ese es el caso de dos variables. Bueno, yo sé que en mente dicen, pero ¿y qué pasa si el determinante de acá es negativo? No puedo decir nada. Eh, bueno, lo que va a pasar ahí es que el punto puede ser un punto silla. Acuérdense que en varias variables los puntos ya no son, o sea, si tenemos un punto que es estacionario, ya no está obligado a ser mínimo o máximo, porque en una variable pasa eso, si el punto es mínimo, o sea, si el punto es extremo, o sea, perdón, es estacionario, en cálculo diferencial de una variable, si el punto era estacionario, estaba obligado a ser o mínimo o máximo. En cambio acá no. Acá el punto puede ser estacionario y puede ser mínimo, máximo o puede ser punto sí. ¿Ya? Entonces, los casos que no estén contenidos acá es porque son puntos sí. ¿Ya? Eso está escrito abajo en una observación. Así que ahí lo vamos a ver con más calma. ¿Sí? Porque igual hay ciertos detallitos en eso que estoy diciendo. Ya, ahí está el criterio de tres variables. Ya, entonces, bueno, aquí está su función de tres, o sea, sí, claro, de tres variables, arman su matriz hessiana, ya, XX, XY, XZ, XY, bueno, que aquí también están escribiendo al tiro que las S con S son iguales, entonces ponen al tiro la misma función. Este es el XZ y este debiese ser el ZX, pero como la función cumple con que tiene las segundas derivadas parciales continuas, entonces son iguales al tiro. El IZ y ahí también pusieron el IZ. ¿Ya? Entonces arman su matriz hessiana de 3 por 3 y estamos suponiendo que ABC es un punto estacionario, o sea, ya es un punto que me salió de igualar el gradiente a cero, que es equivalente a igualar las tres derivadas parciales a cero. ¿Ya? Entonces el ABC es un punto que cumple con que el gradiente es cero. ¿Ya? Entonces, el criterio ahora es un poquito más complejo. Siempre mientras más dimensiones, obviamente, es más complejo. Pero el de 3 por 3 ya podríamos pensar que les da como la idea del global, del que es de n por n. ¿Ya? Entonces, eh, para el criterio de 3 por 3 necesitamos analizar tres números, ¿ya? Que son el H1, el H2 y el H3. Vamos a entender primero qué diantres es el H1. El H1, este de acá, es simplemente este. ¿Ya? ¿Se fijan que ahí está? Luego, el H2 es esa matriz. Es decir, es esta. Ese H2. ¿Ya? Ese rojito de ahí sería H1, que es como una submatriz que es de 1 por 1. Después el H2 es una submatriz de 2 por 2. Y el H3 ya sería la matriz entera, que es la submatriz de 3 por 3. ¿Ya? Eso después se va a generalizar para n por n. Va a estar el H1, H2, el H3, H4 hasta Hn. ¿Ya? Que son siempre las submatrices, pero que parten arriba y a la izquierda. Entonces está el de 1 por 1, el de 2 por 2, el de 3 por 3, y después se podría ir agrandando. Pero en este caso de 3 por 3 está en esos tres nomás, H1, H2 y H3. ¿Ya? Entonces, bueno, sean H1, H2 y H3 las tres submatrices superiores, así se llaman. Submatrices superiores, porque parten arriba a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa nos dice el criterio? Ahí se me movió aquí la vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el criterio? Si el determinante de H1, es decir, el rojito, el que está ahí arriba, el de 1 por 1, que quiero quedar justito, pero como dice. Ya, ahí está. Si el determinante de H1, de H2 y H3 son positivos, entonces va a ser un mínimo. ¿Ya? O sea, esos tres determinantes tienen que ser positivos para que sea un mínimo. ¿Ya? Ese es el primer caso.
todo positivo. ¿Ya? Y segundo caso, el H1 negativo, el H2 positivo y el H3 negativo. O sea, el rojito tiene que tener determinante negativo, que bueno, es un número, así que él tiene que ser negativo. El determinante de la matriz verde tiene que ser positivo y el de la azul tiene que ser negativo, y en este caso va a ser un máximo. ¿Ya? Esos son como los casos en donde efectivamente son un mínimo y son un máximo y lo podemos asegurar. ¿Ya? Pero ya sabemos que como estamos en varias variables, los puntos estacionarios van a haber algunos que son mínimos, otros que son máximos y otros que son puntos sillas, simplemente. Es decir, ni mínimo ni máximo. Entonces ahí viene la observación para aclarar eso. Observación importante. Supongamos que el hessiano no cumple los criterios 1 y 2 en un cierto x0. Es decir, yo tengo un ABC que no entra en ninguno de estos dos casos. ¿Ya? Eso perfectamente puede pasar. ¿Ya? Entonces, diremos genéricamente que este punto, que no entra en ninguno de los casos de los criterios de las matrices hessianas, diremos genéricamente que se trata de un punto silla, es decir, un punto que no es ni mínimo ni máximo. ¿Ya? O sea, bueno, genéricamente uno le dice punto silla a esos puntos. ¿Ya? Sin embargo, si los signos de los, o sea, bueno, dentro de los puntos silla igual hay casos, hay como caracterizaciones, igual se pueden caracterizar. Pero igual ya no son ni mínimo ni máximo, pero se pueden categorizar dentro de otras categorías. Solo que igual, así como en términos, uno generalmente anda buscando optimizar la función, entonces uno anda buscando los que sí son mínimo y máximo. Entonces los importantes son los que sí son mínimo y máximo. Estos no son tan importantes, pero bueno, igual existen sus categorizaciones. Entonces, sin embargo, o sea, si estamos en un caso de punto silla, si los signos de los determinantes de las submatrices, ya, estas H1, H2, H3, son todos distintos de cero, ya, entonces podemos decir que ahí podemos asegurar que no se trata ni de un mínimo ni de un máximo local. Esto corresponde a la noción intuitiva de punto silla, lo que habíamos hablado antes. ¿Ya? Y el otro caso es si el determinante de alguna de las submatrices es cero. Entonces, en ese caso se carece de información para saber eh, si el punto es máximo o mínimo local. ¿Ya? O sea, si nosotros tenemos un punto estacionario que no entra en ninguna de esas categorías anteriores donde se puede asegurar al tiro que es mínimo o máximo, entonces hay dos opciones. ¿Ya? Una es que todos los determinantes de las submatrices, es decir, el H1, el H2 y el H3, sean distintos de cero. Si son todos distintos de cero, pero igual no entra en ninguno de esos casos, entonces es un punto silla que no es ni mínimo ni máximo. ¿Ya? Sin embargo, si alguno de los determinantes de las submatrices es cero, se carece de información para decir, así como tajantemente, que no es ni mínimo ni máximo. ¿Ya? Sin embargo, bueno, lo que pasa es que en este es el caso, es un caso que no aparece demasiado, la verdad. Generalmente los puntos que vamos a encontrar o van a ser mínimo y máximo, o van a ser puntos sillas que no son ni mínimo ni máximo. Muy pocas veces se va a carecer de información para poder decirlo. Y en esos casos uno generalmente se basa en el gráfico. Se grafica y ahí se ve si es que son mínimo o máximo. ¿Ya? O si no son nada, también podría pasar. Ya, este es el caso triste en donde no podemos sacar conclusiones. No podemos decir nada. Así es la vida. ¿Ya? Al menos no por estos métodos. Existen otras formas. Por ejemplo, mirar el gráfico. ¿Ya? Así que eso. Si estamos dentro de los casos, se puede decir que es mínimo o máximo. Si no, vamos a decir que es punto silla nomás. No siempre vamos a distinguir tanto de esto, de que si eh, es efectivamente un punto como de silla de montar o acá que no se puede decir nada. Ya, ese es el criterio entonces. Y bueno, este es un bonus porque la verdad no vamos a trabajar con funciones de 4 variables, ni de 5, ni de 6, ni más. Pero este es como un bonus para que sepan cómo se extiende el criterio. Pero la verdad es que la extensión a n variables es igual al de 3. Es decir,
Se definen ¿cómo se llama? Las submatrices, H1, H2, H3 hasta Hn, ¿ya? Y si todos los determinantes de las submatrices son estrictamente positivos, entonces alcanza un mínimo. Lo mismo que pasó en el criterio de tres variables. Y si det del primero, o sea que el primero sea negativo, el que está acá, y los determinantes de las submatrices que siguen después alternan de signo, o sea, si es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, entonces va a alcanzar un máximo. Ya que si miran el caso de 3×3 es equivalente a este, porque dice que el caso de 3×3 que nosotros vimos era que el H1 sea negativo, el H2 sea positivo, el H3 sea negativo. Entonces, si la matriz es más grande, tiene que pasar que el primero sea negativo y que después vaya más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y en ese caso es un máximo. ¿Ya? Y ahí les ponen como una misión de comprobar que el criterio general contiene a los dos casos anteriores. ¿Ya? Pero basta con que conozcan bien el de 1, el de 2×2 y el de 3×3. Yo no les voy a hacer jamás optimizar una función de 4×4, porque las matrices quedan de 4×4 y calcular determinante de 4×4 no es menor, es mucho tiempo. ¿Ya? Así que bueno, acá tenemos un ejemplo de una función de dos variables, así que veamos cómo se hace. O sea, vamos a nuestra pizarrita, donde está el bono. Ya, bueno, aquí bien encontrar los extremos y clasificarlos si son mínimo o máximo. ¿Ya? Buscar mínimos y máximos. O extremos y clasificar. ¿Ya? Ahí está la función x cuadrado por y más 2y cuadrado por x menos 2x. Ya, pues. Así que, bueno, si se fijan, este dominio ya no es cerrado y acotado. O sea, no es como el de la clase magistral. Así que no podemos ver como los interiores, después los fronteras, no existen los fronteras. ¿Ya? Entonces, el dominio de F, que es todo R2, es abierto y no acotado, o sea, es todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, no tiene frontera. ¿Ya? No tiene frontera. Uno siempre va analizando los tres tipos de puntos extremos, ¿ya? Los fronteras, los singulares y los estacionarios. ¿Ya? No hay frontera acá porque el dominio es eh, abierto y no acotado. Segundo, ¿van a haber singulares? ¿Qué creen? Singular era que la función era no diferenciable en ese punto, ¿cierto? Y efectivamente no va a haber, ya porque este es un polinomio y los polinomios son diferenciables en todo R2. ¿Ya? F es polinomio, entonces
sí, es diferenciable en todo R2. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Que no hay puntos singulares. Ya, acostúmbrense siempre a preguntarse qué pasa con la frontera, qué pasa con los singulares antes de ponerse a mirar los estacionarios. ¿Ya? Porque muchas veces pasa que después como que se mecanizan y se tiran de cabeza los estacionarios y ven los puros estacionarios y ahí eligen el mínimo, el máximo y todo. eh, y se le olvidó la frontera o se le olvidó los singulares y después pasa justo que ahí estaba el máximo global, por ejemplo. ¿Ya? Lo que pasa es que en general los que más dan trabajo son los estacionarios, justamente. Entonces como que uno se queda como que fueran lo único, pero está lejos de ser así. Ya, entonces busquemos los estacionarios. ¿Ya? Ya. Los puntos estacionarios son los puntos donde el gradiente es cero. ¿Sí? Entonces buscamos los puntos x, y. Bueno, lo voy a hacer así, ¿no? Los x, tales que el gradiente de la función evaluado en ese x, y sea el vector cero. ¿Ya? Cuando estamos en dos variables, el gradiente... Cuando estamos en dos variables, el gradiente es de 2 por 2. Cuando estamos en tres variables, o sea, no de 2 por 2, es un vector de 2 coordenadas. Cuando estamos en tres variables, el gradiente es un vector de 3 coordenadas, etc. ¿Ya? Y esto es un sistema de ecuaciones. Yo sé que no lo parece, pero es porque no lo hemos desarrollado. Pero siempre de igualar el gradiente a cero sale un sistema de ecuaciones. Porque uno calcula la primera derivada, o sea, calcula uno la derivada respecto a x, la iguala a cero. Ahí sale una ecuación. Calcula la derivada respecto a y, y eso le iguala a cero, y ahí sale la otra. ¿Ya? Entonces, porque esto, ¿qué cosa es? Esto es fx, fi igual a 0, 0. Es decir, fx es igual a 0, ¿cierto? La primera coordenada de acá es igual a la primera coordenada de acá, y la segunda coordenada de acá es igual a la segunda coordenada. Entonces, este es el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Pero uno tiene que ver bien cuál es ese sistema. Pues obviamente aquí yo lo estoy escribiendo como en general, o sea, esto es válido en el fondo para cualquier función x, y, que yo le ande buscando los puntos estacionarios. ¿Ya? Pero ahora hay que ver bien quién es fx. ¿Sí? Fx, esta es la función, ¿de acuerdo? Esta es mi función. Entonces la derivada respecto a x sería, baja el 2, sería 2xy más el 2 cuadrado es constante, el x desaparece, menos el 2y es constante y el x desaparece. Esa es la primera ecuación. Este no es un sistema de ecuaciones lineales, por si acaso. No es como los que ustedes resolvían en lineal, en álgebra lineal. No es un cell, ¿sí? Porque es un sistema de ecuaciones, pero no son lineales. ¿Ya? O sea, en alguna función en específico puede quedar lineal, pero en general no tiene por qué ser lineal este sistema. Ya, eso es porque hay variables que están al cuadrado, al cubo, o pueden ser otra cosa. ¿Ya?
lineales que están todo elevado a 1. Entonces, fi es la derivada respecto a i. Acá el x cuadrado sería constante y el i desaparece. Más la derivada del siguiente respecto a i, el 2x es constante y el i cuadrado se deriva, baja el 2, se multiplica, queda 4x por i. ¿Cierto? El 2i, o sea, el 2x era constante y del i cuadrado bajó un 2, otro 2, ¿sí? Y bajó el grado. Menos la derivada de esto respecto a i, 2x es constante y el i desaparece. Ya, ahí está el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que encontrar todos los puntos estacionarios, o sea, los puntos que cumplan las dos igualdades simultáneamente, ¿ya? Porque yo necesito que las dos derivadas sean cero simultáneamente para decir que un punto es estacionario. ¿Ya? Así que aquí hay que manipular algebraicamente esto. A ver, ¿cómo podemos hacerle? Mm, a ver, podemos factorizar. No, arriba podemos factorizar por i. Bueno, podemos eliminar los dos primero, como para ir simplificando la cosa. Eliminamos los dos y factorizamos por i. Entonces nos queda x más i menos 1 igual 0. ¿Cierto? Entonces del camino que el i es 0, eh, y eso lo podemos reemplazar abajo, ya reemplazamos abajo, entonces quedaría que x cuadrado, este se eliminaría, ¿cierto? Porque el i estaría siendo 0, menos 2x, ¿sí? Igual 0. Y acá eso implica, factorizamos por x, me queda x menos 2 igual 0. Entonces, para el i igual 0, me van a dar 2x. Me va a dar un x1 que también es 0 y un x2 que es 2. ¿Ya? Entonces, todos estos son amigos, están asociados. El i igual 0 está asociado con 2x, con el x igual 0 y con el x, o sea, con el x1 igual 0 y con el x2 igual a 2. Entonces, de acá salieron dos puntos estacionarios. ¿Ya? El 0, 0, ¿cierto? Que es combinar este primer x con el i y combinar el segundo x con el i. Son estacionarios. ¿Ya? Pero nos faltan todavía. ¿Ya? Porque aquí nos fuimos por el camino en que el i era 0, pero nos falta otro camino. Acá. ¿Cierto? Nos falta el camino que, bueno, aquí hay que ver qué cosa es más cómodo de despejar, pero tomemos que el x más y es que aquí vamos a querer, no sé, después voy a querer factorizar por x acá abajo, entonces hay que ver qué puede ser más conveniente. Ya, pero pongamos mientras esto nomás, que el x más y menos 1 es 0, o que x más y es 1. ¿Ya? Y sigamos ese camino abajito. Ordenar este lado en azul, de aquí con verde.
Entonces, eso yo lo quiero reemplazar abajo, de alguna forma. ¿Sí? Voy a factorizar acá, bueno, no, acá no podemos dividir por 2, pero debemos factorizar por x. Menos 2. ¿Ya? Y se supone que yo de alguna forma quiero usar esto que x más y es 1. ¿Ya? Yo igual podríamos usarlo acá, porque eso se puede separar en x más y más 3y menos 2 igual 0. Entonces, este sería 1. Entonces estamos llegando a que x es, o sea, x factor de 3y menos 1 igual 0. ¿Ya? Entonces de acá me va a salir que el x puede ser 0. ¿Ya? Y si el x es 0 hay que sacarle su y asociado. ¿Ya? Eso lo podemos hacer reemplazando arriba, acá. ¿Ya? El x igual 0. Si yo pegarle esta acá ahora. Ya, pero bueno, ahí se ahorra el solidez. Ahí se saca. Ya si el x es 0 y lo reemplazamos arriba, este término se va a ir y nos va a quedar 2y cuadrado menos 2y. ¿Ya? Y esto es 0. Y aquí y cuadrado menos y. Y factorizamos por y. Bueno, ¿sí? Entonces me va a dar un i1 igual 0 y un i2 igual 1. Ya que estos van asociados con el x que está arriba. Entonces de acá me salieron 2 puntos más. Bueno, uno está repetido, pero bueno, no hay problema con eso. El 0, 0 y el 0, 1 son estacionarios. ¿Ya? Estacionarios. Ya, este ya estaba, así que no nos agregó información, pero el 0,1 no estaba, así que ahí tenemos un punto nuevo. Ya tenemos 3 en total. Ya, nos falta únicamente ver este caso, que es como un subcaso del caso verde, que es que esto sea 0. Ya, porque aquí 3i menos 1 igual 0 implica que el i es un tercio. Entonces, para el i igual un tercio hay que sacar el x asociado. Ya, y eso, bueno, a donde sea que lo vamos a reemplazar y que quede fácil. Bueno, como en la ecuación de arriba tiene hartos i's, yo creo que es más fácil ahí, porque el x está acá para despejarlo. Entonces sería 2x por y más 2 por y cuadrado menos 2 por y. Igual 0. Y sacamos el x. Ya voy a multiplicar todo por 9. Entonces, si multiplico por 9, va a ponerse un 9 aquí arriba, y eso va a dar 3. Y 3 por 2 es 6x. Ya, aquí el 9 con el 9 va a dar 2. Y aquí se va a poner un 9 arriba, 6 también va a dar. Así que 6x es menos 4 al pasarlo para el frente, 4. X sería 2 tercios. Entonces, el último punto que encontramos es el 2 tercios, 1 tercio. Es estacionario.
Ya tenemos un montón de puntos estacionarios al final. Los vamos a pintar con algún color. Ponerle celeste. Tenemos S, el 00, el 20, el 01 y el 2 tercios, 1 tercio. Ya, esos son todos los puntos. Ya, hicimos hartos cálculos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya. Porque recién tenemos la colección de puntos estacionarios. Después tenemos que armar la matriz hessiana, ¿sí? Y la matriz hessiana la vamos a evaluar en todos estos puntos, en los 4 puntos. Y con las matrices hessianas evaluadas en los 4 puntos, que va a haber una matriz hessiana para cada uno de estos puntos, vamos a tomar esas cuatro matrices hessianas y ahí las vamos a pasar por el teorema que nos da el criterio. Y ahí vamos a ir viendo cuál es mínimo, cuál es máximo, o cuál simplemente es punto sí. Ya, pero son las 9:40, así que nos reencontramos a las 10 para terminar el ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna observación, pregunta que tengan antes del descanso? ¿Todo bien? Ya, bueno. ¿Siempre van a ser tantos puntos? Bacán entonces. Ah, antes de que se vayan, ahí... ¿Profe? ¿Me escuchó? sí, le escucho. No, que si siempre van a ser tantos puntos, tanto cálculo, o este ejemplo un poquito No, grande. este ejemplo es como grandote. En general, como para... En general me interesa saber si conocen como el método y saben ocupar el criterio. Entonces, con 2 puntos ya es suficiente para eso. Ya, eso. Ya, eso. Hay un grupo que todavía no está conformado, pero ya, o sea, ya está como definido, porque hay un grupo que es Javiera Donoso con Vicente Echegaray, con Joaquín Letelier y con Macarena Torrealba. Ese es un grupo. El otro grupo es de Ángel Lugo, Isidora Moreno, Drago Matic y Ruth Sanabria. Entonces, hay 4 personas que no mencioné, ellos 4 son el otro grupo. Ya, pero bueno, ahí yo creo que les voy a mandar un correo como para que queden en contacto. Y ahí, bueno, igual me imagino que ustedes ya están en contacto por el WhatsApp. Ya, los 4 que no mencioné son el grupo que falta. ¿Ya? Eso, ahí lo vamos a ver. Nos vemos a las 10. Adiós.